Era una tarde de febrero, cuando Nadine sintió la necesidad de visitar la vieja casa donde había crecido. Al llegar a ella, y mientras entraba, empezó a tener recuerdos de cuando ella era pequeña. Empezó a caminar entre la basura y el polvo que se había acumulado por el pasar del tiempo. Entre las cosas que estaban tiradas, perdidas y olvidadas, se encontró un viejo libro de secundaria. Nadine siguió caminando hasta dar con las viejas escaleras que llevaban al ático. Ella, sin pensarlo, comenzó a subir esas pequeñas escaleras de madera que crujían por el pasar del tiempo. Ella empezó a encontrar cajas que había dejado olvidadas en ese lugar por su mudanza apresurada cuando era pequeña. En una de ellas se encontró una libreta con su nombre, que a pesar de los años se conservaba en buen estado. En ella contenía dibujos que ella misma había creado. Al momento de estar pasando hoja por hoja por hoja, se detuvo con la mirada perdida en una de ellas. Su corazón empezó a latir apresuradamente, y en esa página encontró un dibujo que no fue para nada de su agrado. Te preguntarás, ¿qué pudo haber encontrado en esa hoja para dejarla perpleja de miedo? Estoy seguro que jamás esperarías ver la terrible forma que estaba dibujada en esa hoja, pues en ella se miraba una familia, pero no una familia normal, no una familia como la que dibujaría cualquier pequeño a esa edad. Las cabezas de estos personajes no eran normales. Todos y cada uno de ellos tenía una cabeza de cerdo, y de su hocico escurría sangre y pedazos de piel. A Nadine se le heló la sangre cuando su mente comenzó a recordar todos esos momentos y recuerdos que había suprimido por el pasar del tiempo. Su mirada se perdió en el vacío. Pero, para poder entender qué fue lo que realmente atormentó a Nadine cuando era pequeña, tenemos que regresar el tiempo, exactamente al año de 1977, localizándonos en un pequeño pueblo de Estados Unidos. En él vivía una niña de 8 años llamada Nadine. Nadine no tenía amigos y pasaba las tardes dibujando personajes de caricaturas. Se sentía muy sola y, cómo no, siendo una niña tan pequeña, sus anhelos eran jugar con otros niños. Y claro, no tener amigos entristece a cualquier persona. Pero en su vida solitaria, ella tenía sus momentos felices, hasta que cierta noche, toda su vida iba a dar un giro terriblemente oscuro. Siendo exactamente las 3:33 de la madrugada, ella había sido despertada por una de las pesadillas más terribles que había tenido. Pero eso no es lo peor de todo. Nada la prepararía para el terror que sentiría segundos después de haber sido despertada por esta pesadilla. Ella se encontraba sentada en su cama, muy nerviosa, y está de más decir que estaba un poco ansiosa y temblorosa por ese momento que acababa de vivir. De pronto, escuchó que alguien o algo rascó muy precipitadamente la pared de su habitación. Rápidamente se ocultó tras la seguridad de sus cobijas, pensando que era el mejor escondite. Pasaron unos segundos y se escuchaba solo el palpitar de su corazón, que sonaba aceleradamente cada vez más. Sin más, se armó de valor y comenzó a destapar poco a poco su rostro. De pronto, escuchó lo que parecían ser unas sonrisas malignas en la esquina de ese grande y oscuro cuarto donde ella dormía. Las risas eran tan fuertes que provocaron un eco que te enchinaría la piel. Nadine, terriblemente asustada, actuó rápidamente, destapándose toda completa y mirando esa esquina vacía, donde la sonrisa cada vez se hacía más fuerte. De pronto Nadine observó cómo en esa esquina vacía se formaba una figura oscura, y al pasar de los segundos se hacía más y más tenebrosa. Nadine claramente recuerda que esa figura no tenía pies, esa figura estaba flotando. Estoy seguro que si en este momento nos tocara ver algo parecido a nosotros, se nos enchinaría la piel. Nadine, con su mirada perdida y sin poder voltear a otro lugar, examinaba esa figura extraña, así como ella la miraba a ella. Lo extraño es que esta figura comenzó a acercarse un poco más a la luz, y un poco más, y un poco más. Cuando la silueta empezó a aclarar, Nadine, pasmada de miedo, logró ver que esta niña tenía una cabeza de cerdo, enorme, llena de sangre, con pedazos de piel que colgaban de su hocico, con unos dientes asquerosamente terribles. Y la figura claramente le dijo:
Hola, soy Pepa. Perdí a mi mamá. ¿Me ayudarías a encontrarla? Nadine estaba pasmada de miedo, no sabía qué decir. Su cuerpo no respondía, su boca no podía decir una palabra, pero de pronto este silencio fue roto. Nadine, ¿me ayudarías? Tal vez mi papá se la comió. Recalcó esta extraña figura. Nadine cayó desmayada. Fue tanto el miedo que sintió su ser que no pudo controlarlo. Siendo este el primer encuentro de este personaje con Nadine, Nadine pasaba cada tarde con miedo a que cayera la noche, pues sabía que al oscurecer, Pepa la estaría esperando en esa esquina oscura y fría. Y así era cada noche. Pepa aparecía y le recalcaba lo mismo. Cada noche, todos los días, siempre parada en esa misma esquina. Un día Nadine ya no soportó más este terrible miedo, ese sentimiento de pánico que la hacía presa y esa desesperación de no poder hacer nada. Nadine le contó a su mamá sobre este extraño suceso. Su mamá al principio no la tomaba en cuenta, pero al momento de mostrarle los dibujos y explicarle detalladamente qué era lo que sucedía, su mamá se sorprendió, pues cómo una niña de esta edad podía inventar una historia tan escalofriante. Pasmada, la mujer lo único que pudo pensar fue cambiar a Nadine de ese cuarto. Inmediatamente, sustrajo las cosas de Nadine y la mudaron a otro cuarto. Para suerte de la pequeña Nadine, Pepa no volvió a molestarla. Sin embargo, una noche, Nadine tuvo uno de esos sueños extraños que te parece que son tan reales que si es un sueño de terror, te va a provocar el más terrible de los miedos. Nadine se encontraba en un paisaje que no era nada alentador. Había cadáveres de niños despedazados, descompuestos, colgados en los árboles, lagunas de sangre, pedazos de piel y cuerpos desmembrados. Había tantos charcos de sangre que hacía que perdieras tu mirada en ellos. Nadine comenzó a correr. Corrió como nunca había corrido antes. Ella quería alejarse de este podrido panorama inmediatamente. Pero de pronto, y muy bajo, escuchó una voz imposible de olvidar. Nadine se paralizó, su cuerpo no se podía mover, giró su cabeza lentamente, solo para encontrarse cara a cara con el extraño ser que la acechaba, quien con una voz tan grave como puedas imaginar le decía: Estoy muy molesto. Ya no has jugado conmigo. Mi papá y yo vamos a ir a buscarte y entonces jugaremos para siempre. Como si hubiera recibido un golpe de agua fría, despertó bañada en sudor. Su respiración estaba alarmantemente acelerada, no pudiendo creer lo que había pasado en sus sueños. Después de tanto tiempo de no haberse presentado este ser, ella intentaba tranquilizarse y convencerse que solo fue una absurda pesadilla. Todo quedó en un mal recuerdo. Pasó el tiempo y los padres de Nadine se vieron obligados una noche a dejarla sola junto a su nuevo y pequeño hermano George, el cual se encontraba durmiendo en su cuna en el segundo piso. Habían pasado cerca de 20 minutos desde que los padres de los pequeños se habían retirado, cuando el destino les jugó una mala racha. El suministro de electricidad sufrió una falla, dejando en penumbra a estos dos pequeños. Más sin embargo, Nadine intentaba no sentir miedo y corrió a ver a su pequeño hermano. Pero de pronto, unos pasos hicieron que detuviera su marcha, tan rápido como había comenzado. Ella estaba congelada, recordando las pesadillas y las cosas horrorosas que le habían sucedido en esa habitación. Claramente miró la sombra de dos niños corriendo de un lugar a otro de la casa, golpeando todo a su paso y tirando cuadros, jarrones, regalando a Nadine una macabra carcajada que podía poner los vellos de punta, tan solo con imaginarla. En la cocina, Nadine pudo escuchar a alguien atragantándose de comida. De inmediato, ella usó su miedo y su adrenalina para ir a la habitación donde dormía el pequeño George. ¿Cuál era la sorpresa que iba a recibir al entrar y ver el pequeño cadáver sin cabeza de su hermano? Estaba ahí tendido en la cuna, lleno de mordiscos, con la cabeza desmembrada, desangrándose de una manera tan bastarda y cruel que esta descripción no es ni la mitad de lo que Nadine pudo observar. Al ver este panorama, algo empujó un grito tan fuerte y desgarrador desde la entraña de Nadine que se escuchó en toda la casa. Aterrada, se ocultó detrás de la puerta, no sabiendo qué más hacer. Las risas, los ruidos y los pasos se acercaban cada vez más y más.
se podía escuchar cómo cruelmente jugaban con el terror de Nadine, atemorizándolas de una manera muy cruel. De pronto, el silencio se apoderó del ambiente, para terminar rompiéndolo con una ruidosa respiración detrás de su cabeza. La pequeña Nadine, con la mirada perdida de terror, no pudiendo sentir más miedo en ese momento, volteó y vio a Peppa cargando a un bebé muy parecido a su pequeño hermano George, o al menos lo que parecía y quedaba del pequeño George. Lo que su pequeño hermano tenía arriba de los hombros ya no era una cabeza humana, ahora era una gran cabeza de cerdo mordisqueada bañada en sangre. Pero detrás de los dos había un cerdo aún más terrorífico y enorme. Tenía el hocico grande, con ampollas, y de él supuraba pus y sangre. Nadine, no pudiendo soportar más y a punto de perder el conocimiento, escuchó: George, ahora juega con nosotros. Después de esto, Nadine cayó. Cuando ella pudo recuperar el conocimiento, ya estaba la policía y sus papás en el lugar. La casa no tenía ningún desperfecto y todo estaba fijamente en su lugar. Pero en cambio, en el cuarto de George no había ningún bebé. Después de ese terrible día, Nadine tuvo que recibir ayuda psicológica. Pero ¿y quién no? Pasaron años para que la pequeña pudiera recobrar su vida con normalidad. Esta etapa de su vida casi había sido olvidada por completo, hasta que encontró esos dibujos en esa libreta, en ese lugar. Hasta hoy no sabe por qué fue. Hoy, con temor de perder a su pequeño hijo en las manos de estas bestias malvadas y horrorosas, decidió obedecer a Peppa, otorgándole millones de amigos alrededor del mundo. Y recuerda, si tienes hermanos pequeños, ahora ellos son amigos de esta pequeña niña con cabeza de cerdo. Y Peppa y su papá están esperando el momento para desaparecerlo y poder jugar eternamente con él.